Muy buenos días, tardes, noches, según el momento en el que vean este video. Este, el grupo de trabajo está conformado por mi persona, Abner García, y mi compañero Wilmer Pintado, estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, de la carrera de Arquitectura, tercer ciclo paralelo B. Eh, el tema de hoy es la exposición del proyecto integrador, el que abarca todas las materias. Para empezar, tenemos los objetivos. Analizar la evaluación de la arquitectura de las viviendas mediante el estudio tecnológico para predecir las futuras estrategias y parámetros de diseño. Y como objetivos específicos tenemos comprender la evolución de las metodologías del diseño estructural mediante el análisis crítico de contenido. Además, describir la evolución de los parámetros del diseño estructural a través del análisis documental y audiovisual. Bueno, para empezar, tenemos nuestro contexto de caso, que es el futuro del caos. El futuro del caos es un futuro apocalíptico, donde la humanidad ha sucumbido de alguna forma al colapso social. Este está ubicado en un futuro en donde las potencias eh, han provocado guerras y estas guerras, ya sean nucleares, químicas o biológicas, han agotado los recursos en el planeta, predominando así el búnker. El búnker es en primer lugar un espacio construido por el hombre y por lo tanto siempre constituido social y políticamente. Por ejemplo, una cueva no puede ser un búnker al menos que el hombre así lo desee. Los búnkeres vienen de muchas formas. En sí son entornos cerrados en los que prevalecen los ingredientes necesarios para la supervivencia, lo que es el oxígeno, el agua y los alimentos para un tiempo prolongado. Nuestro caso de estudio, en mi caso, me tocó el videojuego Metro Exodus, que está ambientado en una guerra nuclear fría. Es un videojuego en acción de primera persona, de disparos, basados en la novela de Dmitry Glukhovsky. El escenario de nuestro juego nos ubicamos en el año 2023, tras una guerra nuclear devastadora, en la que amplias zonas del mundo, por no decir casi todo el mundo, han quedado sepultados bajo escombros y cenizas. También Moscú se ha transformado en una ciudad fantasma. Es así como los supervivientes se han refugiado bajo la tierra, en la red de metro, y han creado allí una nueva civilización, muy diferente a las que conocemos actualmente. Para nuestro estudio de caso hemos elegido la edificación de El Arca. El Arca, también conocido como el búnker de Yamantau, es un enorme búnker subterráneo ubicado debajo del monte Yamantau, en los Urales al norte de Rusia, en la República de Baskotostán. El Arca en sí fue pensado principalmente como un refugio para el gobierno ruso en caso de un ataque nuclear. Y aún así, siendo el Arca un lugar muy clasificado y ocultado de los demás, el enemigo ya conocía de su ubicación y fue más bombardeado que el propio Moscú, la capital de Rusia, quedando así una zona totalmente irradiada, aunque el búnker quedó casi intacto por el buen diseño estructural que tenía, el gobierno jamás llegó. Tenemos las metodologías de diseño. Empezaremos con la apertura del búnker, función, inmaterialidad y temporalidad de los autores Garrett e Ian. Aquí hablamos del contexto histórico del uso del hormigón en los búnkeres. Prácticamente nos habla que el hormigón se empezó a usar como caparazón para los búnkeres a partir de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. Estos búnkeres urbanos sobre el suelo estaban revestidos de piedra y tenían una ornamentación medieval. Los materiales usados en los búnkeres en la Segunda Guerra Mundial no se construyeron en sí como búnkeres, sino que se adaptaron a otras infraestructuras subterráneas. Por ejemplo, el metro de Londres, usando vigas transversales de hierro, revestimiento de ladrillo y roca. Y en Reino Unido, búnkeres a bases de lámina de hierro corrugado. Hay que decir además, como otros materiales, el uso del acero, el polietileno e incluso autobuses escolares enterrados. También tenemos el diseño del muro de contención para el barrio Alaska de la localidad de Usno, Bogotá.
Aquí hablamos de lo que es el muro de contención como tal. Los muros de contenciones cumplen la función de soportar la presión ejercida por empujes horizontales de la tierra generada, ya sea natural o artificial. Esto tiene que ver bastante en nuestro tema, ya que nuestra edificación está incrustada en una montaña y sí o sí tiene que soportar el peso de esa montaña. Los muros de contención se clasifican según su función y su diseño. Muros con talón y puntera, según su diseño, muros sin talón y muros con talón. Y según su función, son muros a gravedad, hincados, a gravedad armado y de contención anclado. Para este estudio de caso puntual, he escogido el muro de gravedad. Esta metodología se basa prácticamente en el predimensionamiento de un muro de gravedad. Todo parte en base de su altura. Por ejemplo, la base del muro debe medir 0.5 a 0.7 veces su altura, al igual que su profundidad. Todo está en base de un predimensionamiento previo. Luego tenemos nuestra tercera metodología, que es la caracterización e evaluación radiativa del hormigón de un búnker de radioterapia. Aquí vamos a hablar de lo que sería cómo tiene que estar diseñado el búnker frente a emisiones de radiación. En este caso, pues, un cuarto de tomografías o de toma de rayos X. Puesto que para garantizar una protección eficaz es importante el correcto diseño, espesores de pared y el tipo de materiales que se tiene que usar. En sí, aquí habla y nos dice que el hormigón actúa como un aislante. El espesor tiene que ser hasta más de 1 metro y el hormigón tiene que tener una densidad mayor a 3.000 kilogramos sobre metros cuadrados. Para alcanzar esta densidad es importante el uso de varita, un mineral, que tiene una densidad media de 4.48 gramos sobre centímetros cúbicos. Luego tenemos las presas de hormigón de gravedad sobre roca de Sandoval 2001. Aquí tenemos las fuerzas de presión que actúan sobre nuestro muro de contención. Las fuerzas sísmicas, ¿cómo calcularlas? Cuando son muros de más de 10 metros de altura y muros de menos de 10 metros de altura. También la fórmula para la seguridad del deslizamiento, para evitar que se desborde. Y los esfuerzos en las presas de gravedad. Y nuestra metodología final, en la que pues en su mayoría pues se basa todo esto de aquí, son las presas de gravedad de concreto en la cimentación sobre roca. Pues las presas de concreto son estructuras de dimensiones tales que por su propio peso resisten las fuerzas que actúan en ellas. Si se construye de una manera adecuada, son estructuras permanentes que requieren poca conservación. Aquí tenemos la fórmula para el ancho de la cimentación dada por la siguiente fórmula de aquí. Y con el coeficiente delta, que es el coeficiente disipador de la filtración, que se obtiene por la siguiente tabla. Y para presas grandes. Para presas grandes, que es nuestro caso, tenemos el cálculo de la estabilidad, la ecuación para el cálculo de la estabilidad de presas y los esfuerzos normales transmitidos de la presa al subsuelo. Tercera parte tenemos el análisis del sistema constructivo. Tenemos nuestras 3 plantas. En mi caso, pues así se conforma mi estructura. Estas 3 plantas contienen muros de un espesor de 1,80 m, con columnas de 2 por 2 metros. Tenemos las 3 elevaciones frontales. En su mayoría es hormigón por fuera, alcanzando una altura de 12 metros. Y nuestros cortes a detalles. Tenemos el corte AA, en los que podemos observar espesor de los muros y la cimentación, que es de hormigón prácticamente, y el detalle de los muros y la cimentación como tal. En este caso hemos usado revestimientos de ladrillo y roca, el hormigón en sí, podemos observar el armado del muro, una lámina de polietileno en el medio para la impermeabilización, y en la zapata, el armado inferior y el armado superior. Luego tenemos nuestro corte BB. Bueno, aquí podemos observar un poco más.
el grosor de las losas, cómo se conectan nuestros tres espacios por medio de escaleras y la zapata continua. Y el detalle de las losas, podemos ver un armado de muro, un armado de losa maciza, las dimensiones que podría tener, al igual que las varillas. Por mi parte, este ha sido mi estudio de caso. Aquí podemos contar con lo que es la bibliografía que he obtenido al investigar. Y a continuación, mi compañero Wilmer Pintado con su tema de caso. Muchas gracias.